Veíamos el domingo pasado Proverbios 30, versículos 18 y 19, vuelvo a leerlo. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta. El rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio de la mar y el rastro del hombre en la doncella. Comentamos el domingo pasado el primer punto, el rastro del águila en el aire, y vimos sobre todo en el Salmo 139 cómo el águila representa al Espíritu Santo, tipificado por la columna de nube y de fuego que siempre anduvo delante del pueblo de Israel y detrás, y cercándolos y sobre de ellos y protegiéndolos y cuidándolos en todo tiempo. También veíamos como la palabra ocultas, 3 cosas me son ocultas. La palabra oculta será la palabra hebrea palá, que significaba, en inglés se tradujo demasiado maravillosas, extraordinarias, difíciles de entender, más allá del poder de uno, ocultas, demasiado elevadas. Eso es lo que significa la palabra palá, la palabra hebrea. Entonces está hablando de algo maravilloso, de algo demasiado maravilloso, de algo extraordinario. La palabra oculta, palá, es de algo que va incluso más allá de nuestro propio poder o entendimiento. Y vamos a tratar hoy el segundo punto, que es el rastro de la culebra o de la serpiente sobre la peña. Ya sabemos, dice 1 de Corintios capítulo 10 y versículo 4. Vamos a ver qué es eso del rastro de la serpiente o de la culebra sobre la peña. Sabemos que 1 de Corintios 10:4 claramente la palabra de Dios establece: y si todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Está hablando del pueblo de Israel en sus jornadas a través del desierto desde que salieron de Egipto. Dice, no nada más bebieron el agua natural de la peña cuando Moisés hirió con su vara la peña en Horeb. No nada más bebieron el agua natural, también bebieron, dice aquí, el agua espiritual. El agua que sacia la sed de nuestra alma, la sed de nuestro corazón, la sed de nuestro espíritu. Y dice claramente que todos bebieron esa misma bebida, bebían de la roca espiritual que los seguía, la cual era Cristo. Esto desde luego nos recuerda la preexistencia del Señor. Desde que Israel salió de Egipto, esto ocurrió mucho tiempo antes de que Jesús luego viniera en carne. Pero el Cristo ya existía, porque el Cristo era el verbo que en el principio existía. El principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios. De ahí bebieron. Entonces la roca, cada vez que la Escritura nos habla de la roca, nos recuerda al Hijo de Dios, al Cristo. No al Hijo del hombre, al Hijo de Dios. Antes de que el Cristo tomara un cuerpo de carne. Muy bien, así que recordando el texto de Proverbios 30, 3 cosas me son ocultas, van más allá de mi entendimiento, son demasiado maravillosas para que con mi entendimiento carnal las pueda captar. Son demasiado elevadas. Y se refiere una de ellas al rastro de la serpiente sobre la peña, que es Cristo. Deja rastro la serpiente. ¿Se le puede seguir? Cuando una serpiente se arrastra sobre una roca, ¿deja rastro? No, es oculto. La palabra hebrea palá. ¿Y eso qué nos enseña? Porque aquí habla, ya digo que la palabra palá se traduce como algo demasiado maravilloso. ¿Y por qué es demasiado maravilloso el cómo la serpiente se desliza sobre la peña? La peña representa a Cristo, como acabamos de ver. ¿Y qué representa la serpiente? Cuando hablamos de la serpiente, siempre pensamos en lo malo, no peor, ¿sí o no? ¿Quién engañó al hombre y a la mujer? La serpiente. ¿Y la serpiente a quién tipifica entonces? Pues a Lucifer caído, al enemigo, a nuestro archienemigo, al archienemigo de Dios. Pero sabemos que antes de caer, ¿qué aspecto menciona en Génesis, por ejemplo? Cuando habla de la serpiente, en la escena en el huerto de Edén, ¿qué aspecto menciona de la serpiente la palabra de Dios? ¿Quién se acuerda? ¿Qué cualidad? Dice, pero la serpiente era
astuta, más astuta que cualquier otro animal del campo. Su astucia, su sabiduría corrompida, digámoslo así. Ahora, antes de caer, antes de su caída, acordaros quién era. Era el querubín ungido, era el guardián del trono de Dios, el lucero de la mañana le llamaban. Lo que pasa es que toda esa sabiduría luego se corrompió y se convirtió en astucia engañosa. Ahora, la serpiente no nada más tipifica a Lucifer caído con su astucia y su engaño y su veneno. También representa a la sabiduría del Señor. Ahora os lo voy a demostrar. ¿Qué pasó en Egipto? Cuando Moisés, queriendo demostrar que no venía por su propia cuenta, sino que Dios lo enviaba, Dios le dio unas señales, ¿verdad? Una de ellas era que al posar su vara en tierra se convertía en serpiente. Y fijaros si el diablo tiene poder, porque los magos y hechiceros egipcios pudieron hacer el mismo prodigio. Pusieron sus varas y también se convirtieron en serpientes. Pero sabemos que ahí no acabó la historia. Luego hubo una pelea y la vara de Moisés, la serpiente de buena, devoró a las otras, demostrando quién es más fuerte, quién tiene más poder. Entonces, la serpiente no nada más tipifica la astucia del enemigo, también tipifica, en este caso representada por la vara de Moisés, que se convirtió en la serpiente buena, en la sabiduría del Señor. Un aspecto de la naturaleza del Señor Jesús. Gloria, no la astucia engañosa de la serpiente, sino la sabiduría buena, que trae paz, que trae tranquilidad, que trae calma, que trae confianza y que trae seguridad. Fijaros un pasaje en la Escritura, vamos a Números 21. Números 21. Fijaros cómo aquí obraron las dos serpientes de nuevo. Vamos a ver a las dos serpientes en acción. La mala primero y la buena después. Y por supuesto que todo esto es para nuestra admonición, por eso Dios lo constató en su palabra. Números 21. Vamos a leer a partir del versículo 4. Del 4 al 9. Números 21, versículos 4 al 9. ¿Estáis ahí? Es también un texto de sobra conocido. Dice: después partieron del monte de Or, estamos hablando de las jornadas de Israel por el desierto, antes de entrar en la tierra de Canaán, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Quién sabe qué tipo de mentiras les habría metido en sus mentes y en sus corazones la serpiente mala con su astucia engañosa. ¿Qué trajo esas mentiras? ¿Qué trajo? Desánimo. Ya no tenían ánimo de seguir caminando hacia adelante, hacia la meta, hacia el objetivo, hacia las promesas de Dios, hacia la tierra de Canaán, lo que Él les había prometido que les había de dar. Pero ya desmayaban, ya estaban desanimados. Ya digo que a saber qué tipo de mentiras el enemigo había introducido en sus mentes y en sus corazones. Y vamos a ver, vamos a seguir leyendo. Se desanimó el pueblo por el camino. ¿Cuántas veces nos pasa lo mismo? Uno se desanima por el camino. Uno no ve fruto, uno no ve resultado, uno no ve cambio y uno se desanima. ¿Qué pasaba con Israel? Pues que veían desierto y más desierto y más desierto. Quizás veían una loma, una duna, esperaban que al otro lado estuviera la tierra prometida, pero llegaban a esa duna y que había más desierto. Y llegaban a la siguiente duna y más desierto. Y desierto, desierto y desierto. Y vueltas y vueltas y más vueltas. Y parecía que nada cambiaba. Y llegó un momento en que cundió pues el desánimo. Hubo desánimo en el pueblo. Y habló el pueblo contra Dios. Ese es el problema cuando uno se desanima. Que empieza a murmurar y la primera queja o la primera murmuración es en contra de Dios. Ya estamos cansados de tanta arena, seguramente. ¿Sí? ¿Dónde está tu promesa? ¿Dónde está la tierra prometida? Estamos hartos de este desierto.
Habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Bueno, esa es una acusación muy grave, muy seria. Porque aquí estaban acusando a Dios, estaban acusando a la naturaleza santa y justa de Dios. Le estaban acusando de ser un Dios malo. Le estaban acusando además de ser un Dios mentiroso. Nos sacaste de Egipto no para introducirnos en una buena tierra como tú dijiste, sino que nos sacaste de Egipto para matarnos en este horrendo desierto. Esa fue la primera queja y la primera acusación. Por supuesto era mentira. Ahora, esa mentira, que es en cierto modo lo que provocó el desánimo, ¿quién se la introdujo en sus mentes y en sus corazones? ¿Quién les introdujo la creencia de que iban a morir en aquel desierto? El enemigo. Esa es la astucia de la serpiente. Os vais a pasar la vida dando vueltas en este desierto hasta que vais a morir. Bueno, eso fue lo que el enemigo les metió. Y como no había más que arena, dieron crédito. ¿Y qué vino? El desánimo. Y vino la queja, y vino la murmuración. ¿Y dónde están las promesas de Dios? Y Jehová... vamos a seguir leyendo, perdón. Pues no hay pan, seguimos el versículo 5, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Bueno, ese pan tan liviano era la provisión milagrosa de Dios. Aunque no había más que arena, pero sin embargo caía pan del cielo para alimentar y para sustentar sus almas y sus cuerpos, sustentar sus vidas. ¿Os podéis imaginar la fidelidad de Dios? El hecho de que cada día caía el maná era señal de que Dios estaba con ellos, de que Dios no los había abandonado ni los había desamparado. Siempre el maná caía. Y eso de que no tenían agua era mentira, porque cada vez que la necesitaban, Dios se la proveía, aunque fuera de una roca. Pero el agua también fluía, nunca murieron de sed. Sin agua hubieran muerto de sed, mucho antes que de hambre. Pero nunca murieron ni de hambre ni de sed. Luego lo que dijeron fue una mentira. Ahora estaban hartos de ese pan tan liviano, es decir, menospreciaron la provisión de Dios. Lo que Dios les daba de forma sobrenatural, lo menospreciaron. Se hartaron y se cansaron. O sea, no nada más, en vez de dar gracias, Señor, porque eres tan fiel que cada día provees el pan necesario para que podamos seguir tirando para adelante. Cada día recibimos una porción nueva de ti, una porción nueva de tu palabra. Tu Espíritu sigue estando ahí, tu sangre nos sigue cubriendo y limpiando. Gloria a tu santo nombre. En vez de tener un mínimo de gratitud, porque a pesar de la ingratitud, de la queja, de la murmuración, de las malas actitudes y de todo lo malo que hay en uno, porque se deja influir por las mentiras y por la astucia engañosa de la serpiente, a pesar de eso, Dios sigue teniendo paciencia y sigue teniendo misericordia, hasta que llega un momento en que pasa lo que pasa. ¿Qué pasó aquí? Cuando ya acusaron a Dios de que nada más quería matarlos en aquel desierto, que estaban hartos de la provisión de Dios, o sea, menospreciaron lo que Dios les daba. Entonces, versículo 6, Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Claro, uno cosecha lo que siembra. Aceptaron a la serpiente, pues toma serpiente. Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo y murió mucho pueblo de Israel. Lo natural tipifica lo espiritual. El veneno de la serpiente en el ámbito natural afectaba a sus cuerpos y morían. Pero mucho antes de que el veneno natural de las serpientes ardientes afectara a sus cuerpos, ya el veneno espiritual, digámoslo así, de Lucifer caído, había afectado a sus almas, a sus espíritus, a sus corazones y a sus voluntades. Por eso de ellos nada más había desánimo, brotaba queja, brotaba murmuración en contra del líder Moisés, en contra de Dios, en contra de todo. Y ya estaban hartos de palabra, palabra, palabra y palabra y más palabra, que es lo que representa el maná, que era lo que sustentaba sus vidas, en definitiva. Entonces, ¿qué pasó? Pues que murió mucho pueblo. Mucho pueblo murió. Así hay muchos muertos hoy día
aunque son pueblo de Dios, pero espiritualmente están muertos. ¿Por qué? Porque han permitido que el veneno de la serpiente de alguna manera llegara a sus vidas. Entonces el pueblo, versículo 7, el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Así que se peca cuando uno habla contra Dios, y se peca también cuando uno habla contra el siervo de Dios. Aleluya. Gloria a su santo nombre. Hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Así que si habláis contra el siervo de Dios es pecado, y uno tiene que arrepentirse y confesar ese pecado. Y eso que Moisés seguramente no era perfecto, seguramente tenía sus fallas y sus debilidades, pero ya Moisés tendría también que confesar y arrepentir sus propias fallas y debilidades, por supuesto. Acordaros cuando Dios le dijo: háblale a la peña, e hirió a la peña por segunda vez. Ahí Dios se enojó contra Moisés y tomó medidas contra él, y por eso no entró en la tierra de Canaán. Es decir, Moisés no era perfecto, pero eso no justificaba la queja y la murmuración del pueblo en contra de Dios y en contra de Moisés. Dice: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y fijaros, aquí vamos. Y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta de madera. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, una serpiente de metal, y la puso sobre un asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Fijaros qué cosa, fijaros qué cuadro. O sea, miraban, solamente con mirar a aquella serpiente de bronce, eso anulaba o neutralizaba el veneno de la serpiente ardiente que les mordía. Fijaros qué cuadro Dios hizo aquí. Entonces, esa serpiente de bronce que Dios le ordenó a Moisés levantar en el desierto, ¿qué representaba, en definitiva? A la sabiduría del Hijo de Dios, en definitiva. Es la serpiente buena que representa al Hijo de Dios y que era capaz de poder neutralizar o anular el veneno de la serpiente. Representa la sabiduría de su palabra. Con mirar era suficiente. O sea, ya sabemos que los ojos en el Espíritu son los ojos de la fe. Es decir, uno es sano sencillamente con creer en lo que Dios te dice en su palabra. Con creer la palabra y las promesas de Dios es suficiente para vencer el veneno de la serpiente, que lo único que va a traer es desánimo, es queja, es murmuración en contra de Dios mismo y de los siervos de Dios. Cuando lo único que hay es desánimo, queja y murmuración en contra de Dios y los siervos de Dios, ¿qué significa? Pues que te ha mordido la serpiente, punto. Te ha mordido la serpiente. Y cuando el veneno llega al corazón, te mueres. ¿Y cuál es el remedio? Mirar por fe a la serpiente de bronce. Mirar por fe a lo que el Señor dice en su palabra, a lo que Él hizo. Eso es lo único que puede anular el veneno de la serpiente. Entonces vemos claramente cómo hay dos serpientes. La mala con su astucia engañosa que nos mata con su veneno, y luego la serpiente buena que trae vida y la trae en abundancia. En Proverbios capítulo 8, vamos un momentito a Proverbios 8. Esto tiene que ver con nosotros cuando venimos a la iglesia. Proverbios 8. Vamos a leer los 3 primeros versículos. Aquí está hablando, Proverbios 8, de la sabiduría de la serpiente buena del Señor Jesucristo. Proverbios capítulo 8, versículos 1 al 3. Dice: ¿no clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas, junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. Y fíjate que dice ahora, versículo 3:
en el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas, da voces. A la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes, cosas maravillosas, palá, y abriré mis labios para cosas rectas. Bueno, así que dice el versículo 3 que a la entrada de las puertas da voces. Cuando entramos por esas puertas, la sabiduría clama. Está hablando de la serpiente buena. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando salgamos de nuevo por esas puertas, no salgamos igual. Es decir, ¿cuál es el objetivo, en definitiva, el propósito de venir aquí? Tener una nueva experiencia con Él. Por eso la sabiduría clama. ¿Clama por qué? Por una nueva relación, por una nueva experiencia. Si yo vengo aquí y no tengo una nueva experiencia con Él, he perdido mi tiempo. Así de sencillo. Si yo vengo a este lugar, que es una iglesia, que es un templo, donde el Señor ha prometido, donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo. Y si uno no tiene una nueva experiencia, una nueva relación con Él, ¿a qué ha venido aquí? ¿A qué? ¿A cumplir con una religión? ¿Porque es domingo tengo que ir? ¿Porque eso me enseñaron? Has perdido tu tiempo. Así de simple. Así de sencillo. Cuando entramos por las puertas, la sabiduría, esa serpiente buena, está clamando. ¿Y qué está diciendo? Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes. Gloria a su santo nombre. En 1 Corintios, capítulo 2, excelentes es palá, que va más allá de nuestro entendimiento, lo que significa la palabra hebrea palá. En 1 Corintios 2:14 nos recuerda el apóstol Pablo claramente, en 1 Corintios 2:14, dice: porque el hombre natural, el hombre carnal, nuestra humanidad, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Las cosas espirituales para el hombre natural, para el hombre carnal, ¿qué son? Locura. Suenan a locura. Dice, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, que yo debo poner no mi carne, sino mi espíritu. Yo debo venir y derramar mi alma delante de Él y buscar, dice, ¿a qué adoradores buscar? Aquellos que le adoran en espíritu y en verdad. Amén. Han de ser discernidas espiritualmente porque para la mente natural, para el hombre natural, son una auténtica locura. Vamos a Éxodo 33. Éxodo 33. En Éxodo 33, a partir del 21, Moisés le hizo una petición que muy pocos se atreven a hacer semejante petición a Dios. ¿Sabéis a qué petición me refiero? Fijaros que Moisés era un hombre que desde la experiencia de la zarza ardiente, ¿verdad? Cuando Dios le habló en medio de una zarza, tuvo unas experiencias con Dios increíbles. Bueno, ya las maravillas que Dios hizo a través de él en Egipto, pero luego por el desierto, Dios hablaba con él cara a cara cuando la columna de nube bajaba, cuando Moisés iba a la puerta del tabernáculo, y la columna de nube bajaba y hablaba con él, cara a cara. Es tremendo las experiencias que Moisés tuvo con Dios. Y sin embargo, se ve que para él eso no bastó, no era suficiente. Porque fijaros lo que le pidió aquí.
Estoy en Éxodo 33, versículo... Vamos a leer el 18 en adelante. Él entonces dijo, Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Y le respondió, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más, no podrás ver mi gloria, mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. ¿Qué quería ver Moisés? El mismo rostro de Dios. Quería ver toda su gloria. Quería contemplar su rostro. Y la respuesta de Dios fue, no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá. Y dijo aún Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. Acordaros lo que leímos en Proverbios 30, ¿verdad? Algo maravilloso, extraordinariamente maravilloso era el rastro de la serpiente buena, sobre la peña, que era algo extraordinariamente maravilloso, algo oculto, algo que con la mente natural, como leímos en 1 Corintios, el hombre natural no lo puede captar. Amén. Ese rastro de la serpiente, ¿qué hace la serpiente buena sobre la peña? ¿Qué hace? Exactamente, ahora vamos a ver qué hace. En el versículo 22, la respuesta a la petición, ¿verdad? Moisés le dijo, déjame ver tu rostro. Quería ver, no le bastaba con todo lo que, las experiencias que Dios le había dado. Ahora le pide, quiero ver tu gloria, quiero ver tu rostro. ¿Y qué le dijo el Señor? Bueno, la peña, estate sobre la peña. Y fíjate en lo que dice el versículo 22, dice, y cuando pase mi gloria, yo te pondré, ¿en dónde? En una hendidura, un agujero, en una hendidura de la peña. Y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mi espalda, mas no se verá mi rostro. ¿Dónde le dijo Dios? O sea, Moisés quería tener una nueva experiencia con Dios. Y mira que Dios le dio experiencias con él. Pues quería tener otra nueva experiencia con Dios. ¿Y dónde le dijo Dios que tenía que ir para tener esa nueva experiencia con él? Quería ver su rostro, quería ver su gloria, quería tener una nueva comunión íntima con él. ¿Y qué le dijo Dios? Que para que eso pudiera ocurrir, ¿qué tenía que hacer Moisés? Tenía que ir ¿a dónde? A una hendidura de la peña. Tenía que meterse ahí en un agujero de la peña. ¿Quién es la peña? Cristo. ¿Y cuáles son los agujeros de la peña? Porque la serpiente, acordaros lo que leímos en Proverbios 30, el rastro de la serpiente, que es algo oculto, maravilloso, extraordinariamente maravilloso. ¿Qué busca la serpiente sobre la peña? Los agujeros. Fue donde Dios le dijo a Moisés, ahí, ¿quieres tener una experiencia conmigo? Métete ahí en esos agujeros de la peña. La peña es Cristo. Muy bien. ¿Qué son o qué representan los agujeros de la peña? Las manos, los pies, las heridas, ¿verdad? De los clavos, ahí están los agujeros de la peña, pero no nada más en las manos y en los pies. ¿Qué del soldado romano para comprobar que estaba muerto cuando le hincó la lanza en el costado? Y a corazón abierto de ahí brotaron sangre y agua. ¿Qué de los agujeros que dejaron la corona de espinas en su cabeza? ¿Qué de los agujeros en sus espaldas cuando le dieron todos aquellos azotes con aquellas bolas de metal, aquellos látigos romanos? ¿Sí? Entonces, ¿qué representa y qué significa esa sabiduría de la serpiente, esa cosa palá extraordinariamente maravillosa para tener una nueva relación con él y ir a los agujeros de la peña? Fijaros, por poner un ejemplo para entender lo que esto significa. Lo que tú comentabas, lo de las manos. ¿Qué dice la Escritura de las manos? Que debemos levantar manos limpias, sin ira y sin contienda. ¿Las manos del Señor eran limpias? ¿Sí o no? ¿Qué hizo en la cruz cuando lo estaban injuriando y todo aquello? Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Sin ira, manos limpias, sin ira y sin contienda. Y eso que lo estaban injuriando, crucificando y denostando, pero no había ira ni contienda.
Entonces muchas veces yo debo ir a esos agujeros. ¿Cuándo qué? Cuando no soy capaz de levantar manos limpias. Cuando mis manos están llenas de ira y de contienda. Cuando mis manos están llenas de ira y de contienda, para tener una nueva relación con el Señor, que tengo que ir a esos agujeros. Para recibir del Señor lo que yo necesito. Señor, necesito manos limpias, sin ira ni contienda como las tuyas. Que con todo lo que te hicieron, lo único que brotó de ti fue un Padre, perdónanos. Si tú no eres capaz de orar pidiendo perdón por los que te lastiman, necesitas ir a ese agujero de la peña para que Dios sobre el cambio. Para que Dios sobre ese cambio. No sé si me explico. Y que cuando son nuestras emociones y nuestros sentimientos los que nos hacen desmayar, como a Israel en el desierto, y nos hacen quejarnos y murmurar incluso en contra de Dios, pues uno necesita ir al agujero que le practicó el romano en el costado y que llevó directo a su corazón. Sí, porque a lo mejor necesito que Dios sane mi corazón. Esas emociones, esos sentimientos que muchas veces nos juegan una mala pasada. Yo necesito que a corazón abierto el Señor me sane. O tal vez necesito los agujeros de sus pies para poder caminar y no desmayar en el camino. Cuando ya no tengo fuerzas ni ánimo para dar un paso más, lo que debo hacer es ir, doblar mis rodillas e ir a esos agujeros de la peña. Los agujeros que practicaron sus pies para coger nuevas fuerzas y ánimo. Porque los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, dice la Escritura. Aunque el enemigo nos diga ya no puedes más. Pero eso es lo que dice la serpiente, el veneno de la serpiente astuta, la de Lucifer caído. Pero luego la sabiduría de la serpiente buena dice que los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, aleluya, y correrán y no se cansarán, y caminarán y no se fatigarán. Entonces, ¿a quién creemos? ¿Qué reporte es el que vamos a creer? Gloria a su santo nombre.